Bien, buenas tardes y bienvenidos a otra clase más de latín. Vamos terminando poquito a poco la gramática, no creáis. De hecho, vamos a ver el último punto que aborda la sintaxis de la gramática de Deusto. Estamos en la página, en el punto 363, en la página 158. Aunque aquí termine la gramática, nosotros volveremos un poco atrás en la próxima sesión para poder ver la sintaxis del infinitivo y del participio, que nos resultará muy útil en algunos casos. Ahora lo que vamos a estudiar es un tipo de expresiones que llamaremos estilo indirecto. ¿Cómo se define esto? Pues veréis, las palabras, los pensamientos, las expresiones de alguien se pueden reproducir textualmente tal como fueron dichas. Entonces lo llamaremos en estilo directo. ¿Cómo lo hacemos en español? Pues estamos narrando, ponemos dos puntos y reproducimos lo que otro literalmente ha dicho, o incluso lo que uno literalmente ha dicho. Esa sería una manera de hacerlo, el estilo directo. Pero también puedo hacerlo de una manera que no sea literal, haciéndolo depender de un verbo de lengua o de entendimiento. En raros casos puede incluso ir sin verbo. A esto le llamaremos estilo indirecto. Claro, este sistema, esta forma de expresión, origina no solo en latín, sino en español también, una serie de cambios como en los modos de los verbos, en los tiempos verbales, en las personas, incluso también en algunas determinaciones adverbiales, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Pero vamos a poner antes un ejemplo de lo que es estilo directo y estilo indirecto. De hecho, lo pone aquí la gramática de Deusto. Voy a poner el que tenéis ahí, aunque podemos poner muchos más. Dijo a los soldados en español, lucharéis mañana. Aquí lo tenéis. Estoy narrando, dos puntos, y reproduzco la frase de la persona a la que cito. Pero yo puedo pasar esto en estilo indirecto. Puedo decir, en latín, por ejemplo, sería militibus dixit, cras puñabitis. Y aquí lo tenemos en estilo directo. Dijo a los soldados, mañana lucharéis, estilo directo. Pero yo la puedo pasar a estilo indirecto en español. Dijo a los soldados que lucharían mañana, al día siguiente, perdón, no mañana sino al día siguiente. En latín lo puedo hacer igual. Militibus dixit eos pugnaturus esse postero die. Ya la he transformado. ¿Cuándo se usa el estilo indirecto? Se usa normalmente en la lengua literaria para resumir discursos y opiniones ajenas al autor, y permite a veces reproducir de forma abreviada disposiciones oficiales, acuerdos, documentos, citas, etc. La ventaja del estilo indirecto es que permite conservar la unidad de estilo en la que estoy narrando e incorporar a la narración pensamientos, palabras e ideas de origen heterogéneo sin que yo rompa la armonía del relato, sin tener que estar introduciendo constantemente los dos puntos con cita de personajes. Por tener estas características tan especiales suele darse en el lenguaje literario y no es muy frecuente en el lenguaje vulgar. Bueno, ¿qué cambios se producen cuando yo voy a pasar una expresión de estilo directo a indirecto, o cuando sobre la marcha uso el estilo indirecto? Bueno, pues vamos a ver los tipos de oraciones y cómo cambian. En primer lugar, las oraciones enunciativas en indicativo pasan a oraciones de infinitivo. Fili dixerunt parati sumus. Los hijos dijeron, estamos preparados. La paso a estilo indirecto. Fili dixerunt separatos esse. Fijaos. Fili dixerunt. Y ahora, ¿qué es lo que tengo? Una completiva de infinitivo con el paratos esse, infinitivo de futuro, y con un sujeto en acusativo, con todas las oraciones de infinitivo, que sería el pronombre reflexivo se. Lo tenemos ahí perfectamente. Incluso la frase que vimos arriba, militibus dixit eos pugnaturus esse postero die, también es lo mismo, es una frase enunciativa que pasa a subjuntivo, a infinitivo, en este caso de futuro, infinitivo de futuro. Bien, ¿qué pasa si la frase es una frase afectiva? Es decir, que expresa una orden, un ruego, una prohibición, cualquier tipo de expresión de esa categoría. Pues la expresaría originalmente en subjuntivo o en imperativo, que son los modos que expresan los mandatos o los ruegos. Cuando yo la voy a pasar a estilo directo, me quedo solo con el subjuntivo y no con el imperativo. Vamos a verla en estilo directo. Consul dixit, ne timueritis.
estrenueque puñate. El cónsul dijo, no temáis, luchad valientemente. La tengo en estilo directo. Voy a pasarla al estilo indirecto. Consul dixit ne timerent estrenueque puñarent. Fijaos bien, timerent y puñare han pasado al subjuntivo. El cónsul dijo que no temiesen y que luchasen valientemente. Los verbos han pasado necesariamente al subjuntivo. Si yo tengo una oración interrogativa, pues pueden ser de 3 categorías. O bien una interrogativa real, con lo cual pasaría a subjuntivo. Rogabit puero, videvis, esa sería en estilo directo. Preguntó al niño, ¿qué quieres? La voy a pasar a estilo indirecto. Rogabit puero, vellet, vellet, subjuntivo, ha pasado directamente al subjuntivo, es una interrogativa real. Formula una pregunta sobre cualquier asunto. Y tengo una interrogativa retórica. Las interrogativas retóricas en el fondo equivalen a una oración enunciativa, con lo cual pasaría a oración de infinitivo y raramente a subjuntivo, o sea, como los modelos anteriores que hemos visto. Pero si esta interrogación equivale a una exclamación de censura, de desaprobación, de indignación, etc., entonces la tengo que poner en subjuntivo, de los cuales ya hemos visto modelos anteriormente. Ahora bien, con las oraciones subordinadas, que ya son otro bloque importante. ¿Qué pasaría con las oraciones subordinadas? Hemos visto en el bloque A las oraciones principales. ¿Qué pasa con las subordinadas en el estilo indirecto? Pues esas pasan generalmente a subjuntivo. O sea, resumo lo que he dicho antes. Las oraciones principales en el estilo indirecto, las enunciativas pasan a infinitivo, las afectivas se quedan en subjuntivo y las interrogativas, si son reales, pasan a subjuntivo. Si son retóricas, pasan a infinitivo o raramente a subjuntivo. Y si equivalen a exclamaciones de aprobación, desaprobación, censura o indignación, pasan a subjuntivo. Eso son las oraciones principales. Y las subordinadas, esas pasan normalmente a subjuntivo. ¿Qué excepciones podemos hacer? Bueno, primeramente, podemos hacer 2 tipos de excepciones. Una, las que se quedan en indicativo. ¿Cuáles? Las parentéticas que expresan el pensamiento del narrador. El narrador hace una parte para expresar su pensamiento. Esas se quedarían en indicativo. Otra, las perífrasis verbales que equivalen a un sustantivo. O cualquier tipo de perífrasis que equivalga a un sustantivo. Cuando aparecen detrás de dum, de la partícula dum, entonces, en segundo lugar, ¿cuáles no se quedan en indicativo sino que pasan a oraciones de infinitivo? Las oraciones de falso relativo. ¿Qué son esto de las oraciones de falso relativo? En realidad no las hemos estudiado, pero llamamos falso relativo a un pronombre que aparece en construcciones independientes sin introducir una oración subordinada de relativo. El pronombre relativo aparece justo en estos casos, justo detrás de un punto, coma o 2 puntos, y está utilizado en función de un pronombre demostrativo para relacionar mejor semánticamente la actual oración con la anterior. De manera que nosotros lo traduciríamos por un demostrativo. Quo cognito, conocido esto, o quibus rebus cognitis, conocidas estas cosas, sería una oración de falso relativo. He hecho esta parte para que sepáis lo que es, porque yo no la había explicado realmente. Bueno, después también seguimos con la de infinitivo. Las oraciones comparativas de modo que expresen simplemente una contraposición. Comparativas de modo, porque contraponen una cosa con otra. Las oraciones causales con quod y quia, que ya vimos, para evitar confusión con las coordinadas causales. Y finalmente algunas oraciones temporales que llevan cum, interim o algunas de las otras partículas que hemos visto al estudiar las oraciones temporales. Hemos visto ya los cambios en los verbos. Vamos a ver los cambios en los pronombres personales y los pronombres posesivos. Bueno, los pronombres personales de primera persona, ego o nos, singular y plural, se convierten en pronombres reflexivos. Recuerda que el reflexivo era el me. Reflexivo, ¿de acuerdo? Los posesivos, meus y noster, se convierten en el reflexivo sus y tus. Perdón, el reflexivo sus, mientras que el tus, el posesivo tus, se convierte en eius o illius. O sea, repito, los pronombres posesivos meus y noster se convierten en el reflexivo sus, mientras que el pronombre posesivo tus se convierte en eius o en illius.
Los pronombres personales de segunda y tercera persona se convierten en ile e is, o sea, el pronombre demostrativo de lejanía y el pronombre anafórico is. Estos cambios, lógicamente, afectan a los verbos y modifican las personas de los verbos. Pero también se pueden producir cambios en los adverbios si es que estos adverbios aparecen en estas oraciones que son transformadas en estilo indirecto. Por ejemplo, cras pasa a postridie. Ieri pasa a pridie. Ic pasa a illic. Ic pasa a inde. Odie pasa a eodie. Y nunc pasa a tum o tum. Claro, ¿está de acuerdo? Pues tenemos, ¿por qué varía el tiempo? Bueno, al cambiar la oración, a no transliterar las palabras directamente tal como han sido pronunciadas, tengo que adecuar el tiempo a aquel en el que están narrando el sujeto que transmite estas frases en estilo indirecto. No las puedo poner en el tiempo en que las pronunció el interlocutor. Por eso los adverbios son distintos. Ieri, ayer, hay que pasarlo a pridie, el día anterior, la víspera, ¿veis? Por poner un caso, ¿no? Odie, que es hoy, hay que pasarlo en el mismo día. Y nunc atum, entonces, ¿veis? Y cras, que es mañana, a postridie, al día posterior. Todos estos cambios se originan en esa forma de pasar el estilo indirecto. No encontraréis demasiados ejemplos de estas cosas en los ejercicios que yo os ponga, algunos pondré, pero bueno, es importante también que sepáis manejar esto. Como digo, voy a dejaros este vídeo ya hoy por aquí, pero el próximo día me meteré ya con la sintaxis del infinitivo y el participio, que hay una serie de cosas que me interesan a mí, que veáis ahí, y ya pues prácticamente la gramática la tenemos totalmente rematada. Iremos seguir poniendo frases y empezaremos en la 2 o 3 últimas semanas de curso con algún otro textito para que ya podáis coger una cosa más enjundiosa. Bueno, buen estudio y buen trabajo.